Mate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Muy buenas tardes, 17:06 y ya les damos la muy buena bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando acá en Ecomedios en 1220 AM. Y bueno, lo importante es saber que estamos en un día muy soleado con una temperatura de 29 grados. Sí, señoras y señores, 29 grados parece increíble, pero así es. Estamos disfrutando de un veranito, no sabemos cuánto nos va a durar, pero disfrutémoslo porque está bueno. Bueno, les cuento que Jorge Enríquez está ya, el conductor está llegando, en breve está ahí, ha tenido bastantes reuniones políticas, estuvo en el sur, estuvo en Ushuaia y bueno, viene con muchísimas novedades, viene cargado de novedades. Y les voy contando algunas de las cosas que fueron sucediendo, por lo menos en el ámbito judicial. Les cuento que Lázaro Báez pidió la absolución y la nulidad parcial de las acusaciones que tiene en su contra por la causa en la cual todavía ni siquiera empezaron los cuadernos, ¿no? Es la de la adjudicación de las rutas que nunca terminó. Por otra parte, en el ámbito judicial, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner confirmó que están trabajando en una hipótesis de un posible ataque que pudiera volver a suceder. Entonces están trabajando ante esto y tomando las precauciones y prevenciones correspondientes. En función de esto, había habido una acusación de un periodista de la provincia de Córdoba, que está viviendo en la provincia de Córdoba, creo que es de la provincia de Entre Ríos en realidad, que le dicen el Presto, que es Presto Filipo, y que, bueno, justamente ha sido procesado por las amenazas que había tenido, que había hecho de muerte a Cristina Fernández de Kirchner. Y para cerrar, para empezar ya con Osvaldo Pérez San Martino, más allá de esta confirmación del procesamiento del Presto, les cuento que el gobierno está trabajando intensamente y avanzando, lamentablemente, en la nulidad de los contratos de Autopista del Sol que efectuara el macrismo en su momento, el gobierno de Mauricio Macri en su momento. Nos vamos ahora a recibir directamente desde San Andrés, la universidad misma, al doctor Osvaldo Pérez San Martino. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola, María Luján, ¿cómo te va? Buenas tardes. Acá, esperando a Jorge se llama esto. Esperando a Godot de Ionesco es esperando a Jorge para mí. Bueno, Jorge, porque estoy hace muchos años con él, lo tuve que esperar muchas veces, pues es un hombre de ocupaciones varias, así que... Bueno, pero llega. Te está Finalmente... cerrando la boca, ¿sabes por qué? Porque está llegando, Osvaldo. En estos momentos, como sabía que estabas vos, está llegando. Así que ya se lo puede ver hasta en cámara a él, el doctor Jorge Enríquez, con nosotros. Buenas tardes a todos y especialmente a Osvaldo. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Osvaldo. Sí, no. te puede escuchar perfectamente. Ahí sí, está. Y ahí estaba recién hablando con María Luján. Yo había pensado en una breve columna un tema, pero antes que eso, una efeméride que creo que vamos a compartir. Hoy se cumplen 100 años de que comenzara la presidencia de Marcelo T. de Alvear, el 12 de octubre de 1922. Y vi hace un rato con gran satisfacción que el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical sacó un comunicado al respecto, una declaración que difundió también por Twitter, muy elogiosa de la presidencia de Alvear. Y esto no tendría que ser algo extraño, pero lamentablemente la figura de Alvear, por muchas razones de disputas internas, que bueno, nos llevarían cierto tiempo, quedó un poco relegada, ¿no? Siento que fue una figura descollante en la historia del radicalismo, de la que el radicalismo debería enorgullecerse, y creo que
bueno, está siendo reivindicada ahora su figura, como ejemplo de republicano, de demócrata, de progresista en el mejor sentido del término, y en esta época, bueno, de populismos autoritarios, me parece bueno rescatar su figura. Sí, efectivamente. Hola. Sí, efectivamente, hoy lo vi en algún tuit o algo, iba a escribir algo ahora sobre eso en Twitter, porque lo vi hoy sobre que justamente fue uno de los gobiernos, algunos lo titulan incluso el gobierno en los últimos 90 años, en los últimos 100 años, el gobierno más capaz, más eficiente que tuvo la Argentina. Y es bueno recordar esto también porque ese gabinete estaba integrado por todos presidenciables, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, dos fueron presidentes después, Justo y Ortiz. Exactamente. Hoy lo recordaron, yo lo vi en alguna de las redes sociales, iba a poner algo también en Twitter, y después, bueno, la vorágine de los acontecimientos que nos impulsan. Además, recordá, Jorge, como lo hemos dicho muchas veces, esa frase de Alvear, él decía que era el secretario de 8 presidentes, algo así, y eso implicaba que él le daba una gran importancia a los ministros, los elegía por su idoneidad, y realmente confiaba en ellos. Algo muy distinto de lo que pasa ahora, ¿no? Que pareciera que los ministros, los antecedentes no cuentan, salvo que sea, por ejemplo, una mujer o sea lesbiana, y eso parece que es un título de idoneidad. Estamos en una situación muy extraña. Sí, tal cual. Bueno, y vamos a hablar un poco ahora de 1985. Sí, algo breve, porque me imagino que tendrán ustedes muchos invitados No, pero vos sos nuestro invitado estelar. No, vos habrás visto que, no sé si ustedes la vieron, esa película. No, todavía no. Sí, yo la fui a ver el otro día con mi mujer y con mis hijos, sobre todo quería que la vieran mis hijos por el tema de que se trata, y porque, bueno, tenía mucha repercusión y sé que está teniendo récord de taquilla, y además a su alrededor se ha generado bastante polémica y se vuelve sobre ese tema. Yo diría, es una buena película, está bien filmada, son muy buenas las actuaciones, y el solo hecho de recordar ese momento fundacional de nuestra democracia es algo positivo, y que sobre todo los jóvenes puedan acceder, quienes no frecuenten la lectura de la historia, digamos, de una manera así más simplificada a esta materia, me parece bueno. Ahora bien, hay algunas, voy a spoilearles, como se dice ahora, algunas cosas, porque me había llamado la atención que cuando Jesús Rodríguez fue al programa de Pañi, que él lo entrevistó, el lunes. Y Pañi después le preguntó sobre la película, Jesús la elogió, pero después mencionó algunas críticas, y yo al verla las comparto, porque, a ver, la película centra todo en la figura de Estracera y de Moreno Campo. Quién sabe, le da a Moreno Campo un rol excesivo, y esto puede haber sido por el hecho de que, según he leído, el guión se basó en algún texto escrito por el propio Moreno Campo, pero bueno, eso hasta ahí no está mal. Pero me parece que le falta contexto histórico. Pareciera que fue una decisión de la justicia argentina desprovista de todo fundamento político. Y sabemos que se trató de una decisión del gobierno de Raúl Alfonsín, que en las primeras horas, en los primeros días... Y que no acompañó el peronismo, recordémoslo, digamos claro, todo, ¿no? A eso quería decir, a eso iba a ir ahora. Por un lado, promovió el procesamiento de las juntas militares, pero también de los montoneros. Y envió una ley que es la que permitió que se hicieran los juicios, porque permitía un recurso a la Cámara Federal con relación a la actuación del Consejo de Justicia Militar. Eso no está, hay una breve referencia, pero no queda del todo claro en la película. También pareciera que el gobierno
radical de entonces tenía ciertas objeciones a este juicio. Se lo hace aparecer Antonio Trócoli, el ministro del Interior, como el villano de la película. Se exhibe un fragmento de un discurso de él en el que critica el terrorismo, y entonces aparece en la ficción la familia Estracera y su familia agraviándolo por lo que está diciendo, y entonces dice, ves que estamos solos. No, esto es una infamia realmente, porque Trócoli de ninguna forma se opuso a los juicios. De hecho fue ministro de Alfonsín del Interior durante 4 años, y durante todo el transcurso de los juicios él era ministro del Interior y colaboró intensamente en lo que podía hacerlo. Me parece que, digamos, hay que desagraviar, ¿no?, a Trócoli, que fue una figura democrática del radicalismo, muy allegada a Ricardo Balbín, un hombre de bien. Tampoco se menciona a quienes lo asesoraron a Alfonsín, que fueron nada menos que Genaro Carrió, una de las máximas figuras del derecho argentino, Carlos Nino, Martín Farrell, Jaime Malamud Gotti. Antes de que Alfonsín asumiera la presidencia, ellos fueron los que se reunieron con él y trazaron las líneas fundamentales de lo que iba a ser la política de derechos humanos. Es decir, me parece que son aspectos que es necesario resaltar, y además, como decía María Luján, recordemos, el peronismo se opuso, no quiso integrar la CONADEP. Tampoco casi no se habla de la CONADEP. Todas las pruebas, o casi todas las pruebas de ese juicio, fueron obtenidas por la CONADEP, organismo que el peronismo se rehusó a integrar. Recordemos además que cuando el gobierno militar decreta su autoamnistía, Luder, que era el candidato del peronismo, dijo que eso iba a respetarse. Fue Alfonsín el que promovió, y que lo dijo ya desde el inicio, la nulidad de esa autoamnistía. Me parece que la película, digamos, trata de no quedar mal con el peronismo, pero retasea la verdad histórica. Bueno, te cuento un poco, porque yo no la vi la película todavía, porque estuve en Ushuaia entonces, y allá no se dio. Sí. Pero hoy estuve en una recepción en la Embajada de España con motivo del Día de la Raza. Ellos lo festejan como su fiesta nacional. Y justo entré y me fui con Ricardo Gilavedra. Y en la conversación, bueno, estábamos hablando de otro tema, bueno, una cuestión de colegio de abogados, de un tema que hubo ahí, que había hoy, que iba a haber un tema complicado con alguna gente del sector de Rizo, que estaba protestando por unas personas que habían sido despedidas. Bueno, yo creo que era un colegio, aparte, no quiero entrar en una digresión, pero era un colegio elefantiásico, 150 empleados, casi no un ministerio. Pero después estuvimos hablando con otra gente y justo pasó Jesús Rodríguez, que al final no lo pude saludar, pero salió el tema de 1985. Y Ricardo, que le preguntaban qué opinión tenía, y alguien le dijo, mirá, a mí estaba Pablo Tonelli también, no me parece que tenga un rigor histórico. No me parece que tenga un rigor histórico porque evidentemente la película esta no menciona la titánica labor de Raúl Alfonsín, que también lo que decía recién María Luján acertadamente, por cierto, bueno, como todas las cosas que dice ella, pero en este caso con el tema de... no, la verdad que estaba haciendo zapping, hizo un gol Boca, ¿qué querés que te diga? Qué depresión, chicos. Entonces me distraje totalmente. Va Boca ganando a Sarmiento y Gimnasia está empatando con San Lorenzo. Pero no me distraje justamente satisfactoriamente. Para demostrar que el programa se hace en vivo. Sí, pero no fue satisfactoriamente, que justamente puso contento el gol de Boca. Bueno, pero entonces justamente preguntaba el tema de que Ricardo me decía, la película está bien hecha, la película... Pero, como vos decís, no tiene rigor, y exactamente te dejé hablar porque no te iba a interrumpir, obviamente, ni tampoco te iba a decir lo que decía Ricardo ni Zuleta, que también estaba ahí, que me decían sí. Eso, justamente, me decían exactamente lo mismo. Ricardo Gilavedra lo dijo en un tuit también, hace unos días sacó un tuit en el sentido que vos decís. Sí.
Bueno, dice que no. Incluso más, le preguntaban quién era el espía Bruso. El espía Bruso que aparece en la película, yo no la vi, me parece que apareció un espía Bruso, que él dice, no existió nunca ese espía. Y alguien le dijo, yo pensé que era que lo ponían, no como espía, pero lo ponían como que el que recababa esa información era Yuyo Gauna, que en ese momento Juan Octavio Gauna era el Procurador General de la Nación, nada más y nada menos de los que despendían Moreno Campo y Estracera. Y dijo, no, Ricardo dijo, mirá, tenía muy buena relación, pero Juan Gauna los dejó actuar libremente, sin ningún tipo de presión ni condicionamiento, pero no estaba haciendo espionaje. Y me decía, y él decía justamente que el rol que se le había dado, la verdad, bastante importante a Moreno Campo, ¿no? Sí. Una escena, quizá una anécdota, pero puede tener su significado. Hay una escena de la película en la que Estracera va a una reunión a la que es convocado por Alfonsín. Ingresa, se oye la voz de Alfonsín en off, no se lo ve, y él ingresa a una oficina y se cierran las puertas, no se lo ve a Alfonsín. Bueno, en realidad, yo fui a leer o buscar en el libro de Pepe Eliasef sobre se llama los hombres del juicio, algo así, que habla de los camaristas y de Estracera, el capítulo sobre Estracera. Lo volví a leer, que lo había leído hace muchos años. Y es exactamente al revés. Es Estracera el que cuenta que él pidió una reunión con Alfonsín, porque le habían llegado unas versiones que el gobierno tenía cierto interés en algo, y lo que cuenta Estracera es que Alfonsín dijo, yo no tengo nada que decirle, usted actúe con total libertad e independencia. De manera que es exactamente al revés de lo que puede aparecer en la película. Pero bueno. No, pero es bueno porque está Ricardo, que fue parte, claro. Es un actor primordial de toda esa historia. Por y supuesto. Él entonces dice que no existió el espía Bruso, y que la verdad que la gente que buscaban ellos era efectivamente chicos jóvenes que no tenían, a lo mejor que tenían muchas ganas de trabajar, pero que eran un poco los inicios de ellos. Al contrario, que en la corte ellos pagaban horas extras, horas suplementarias a oficiales primero con experiencia, sobre todo porque pensá que en aquella época la gente dirá, parece que antidiluviano esto, ¿no? Pero en aquella época justamente no había computadoras, o sea que si vos te equivocabas en una foja, tenías que hacerla de vuelta, no, si te iba a salir la palabra imprimir, no, era taca-taca. Taca-taca, claro, tenías que, incluso más, las copias se hacían con carbónico, te llegabas a equivocar de poner mal el carbónico y tenías que hacer esa foja de vuelta, así que era complicado y ellos no tenían la tecnología ni los recursos, no obstante eso se hizo en un tiempo récord que fueron 14 meses. Hoy uno cuando piensa eso y piensa lo que duran los juicios contra Cristina, con procedimientos que tenía que tener mucha más celeridad, bueno, yo la verdad que en una oportunidad vi un abogado que defendía a un argentino que se lo quería extraditar, lo vi esto en New York, y de repente apareció con un carrito como los que llevan los expedientes, bueno, yo trabajé en tribunal, o sea que para las vistas a los distintos asesor de menores, asesor tutelar, agente del fisco, representante fiscal, etcétera, agente fiscal, representante. Bueno, y aparece con un volumen de 1 metro, de un cúbico, ¿no? O sea, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Y entonces cuando ve eso, el juez americano, horrorizado, lo mira y le dice, ¿qué es eso? Bueno, las pruebas que yo vengo a aportar. Si usted va a pensar que yo voy a leer esas pruebas, imagínese que este juicio no va a terminar hasta dentro de 1 año y el pedido de extradición no lo puedo yo demorar tanto tiempo. Le doy 5 minutos para que usted me explique la necesidad de incorporar ese metro cúbico de pruebas a la causa. 5 minutos. Si me conmueve, lo incorporo. Si no, no. Pasaron los 5 minutos y dijo la verdad que no va a aportar nada. O sea que yo le rechazo esa prueba. Y esto nadie se queja de que va contra el principio, contra la garantía de defensa del juicio, el principio de amplitud de la prueba, etcétera, sino simplemente que es para evitar que los temas se transformen sine die. Contaba hoy un camarista de que se van a resolver en estos días, que tiene que ser con un plazo fatal del 14 de noviembre,
las causas vinculadas con la ESMA, escuchá esto, con la ESMA, imagínate los años que tiene esto, las causas con la ESMA y la causa de la AMIA se va a resolver ahora en estos días. Entonces vos decís, bueno, y comentábamos jocosamente que también había una causa de atentados que hubo con lo que era la CNU, que era el Comando Nacional Universitario, una fracción universitaria de derecha, que cuando uno piensa la causa, lo que ha durado en el tiempo, no lo puede creer, porque empezó en el año 74. O sea, vos imaginate que han pasado 48 años. Jocosamente alguien decía, bueno, en cualquier momento va a aparecer, va a aterrizar en las instancias superiores en la Corte, no sé, el fusilamiento de Dorrego, o algún error que se pudo haber cometido en alguna batalla de la independencia, no sé, en Vilcapugio, en Ayohuma. Un último comentario de mi parte con relación a la película. Desde que se estrenó, pasaron quizá, no sé, 10 días o 12 semanas, había silencio de radio del kirchnerismo. De repente salieron todos a decir exactamente lo mismo, porque tiene la orden de arriba, y todos salieron a abrazarse a la película. Y Fernández fue a verla, y mostraron eso, y que debía postergar una decisión porque tenía que ver la película. Se apropiaron ellos ahora de ese juicio. Esa es la decisión que han tomado, que es falaz, porque como dijimos antes, el peronismo, que yo sé una continuidad, no tuvo nada que ver, por el peronismo no hubiera habido ningún juicio, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Ven algo, en este caso no se apropiaron de bolsos, sino de una película. Sí, no, era obvio que iban a hacer eso, porque hubo un silencio absoluto, claro, pero escúchame, lo que ocurre es que no sé todavía por qué nadie puso la foto en la cual estaba abrazado o dándose palique con un militar, el gobernador militar de Santa Cruz, el señor Néstor Carlos Kirchner, ¿no? Sí, tenemos que formaron parte... Con bastante frecuencia la ponen. Seguro. ¿Cómo? En Twitter con bastante frecuencia la ponen esa foto. Sí, pero claro, si se ve un pasado histórico, si él la agarraba a ella cuando iban a la facultad y le decían cuando había alguna queja, alguna suerte de cuestión, de planteo que se le hacía al gobierno militar, algún tipo de manifestación en contra, él la agarraba de la mano y le decía, vamos, que nosotros venimos acá a estudiar, no a hacer política. Después se inventan el pasado heroico, pero no movieron un pelo, no metieron nunca un habeas corpus, nada. Son unos miserables que se apropian de todo. Ven un filón, que en un caso, filón cuando en este caso no es filón monetario, pero ven un filón con el cual pueden sacar a un rédito y se abalanzan sobre él. Bueno, es el negocio de los derechos humanos que siempre ellos estuvieron y echaron mano y se apropiaron de los derechos humanos que son de todos, ¿no? Entonces, en función de eso, esta gente se creen que son los libertadores, los que nos hicieron conocer la democracia, más o menos, totalmente equivocados, y tengamos en cuenta que la actuación ridícula que tuvo de bajar ¿te acordás? El cuadro de Videla. Sí, fue fulbito para la tribuna. Fue solamente para la tribuna porque, como bien lo recuerdan en Twitter y bien lo mencionaba Osvaldo recién, siempre hay alguien diariamente que se acuerda y muestra esa foto. Así que nosotros, los ciudadanos, no nos vamos a olvidar de quién es quién. Exactamente. Es así. Bueno, Osvaldito, muchísimas gracias. Y espero que sigan desarrollando un lindo programa. Bueno, por supuesto, te mandamos un abrazo. Esperando que vengas acá. Esperando a Godot. A Nathan Godot, de Jon Snow. Un abrazo enorme. Y nosotros creo que hacemos pausa ahora. Y por supuesto, nos vamos a la pausa. Disfrutamos de este sol divino. Les cuento, Ciudad de Buenos Aires, para quienes nos escuchan del interior del país o de alguna otra provincia, pues no les gusta que les digamos el interior cuando hablamos de otras provincias, tenemos un humo tremendo en la Ciudad de Buenos Aires. No sé qué se estará quemando, pero algo se está quemando. 17:30 minutos, pausa, enseguida volvemos. Ecomedios.com
AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. 17:32 minutos y para quienes nos están viendo por pantalla, por YouTube, el que se cruzaba recién era nuestro querido Horacito, nuestro productor alma mater también de este programa, que nos ayuda absolutamente con todo. Así que, que me acerque más. Acá el operador me está diciendo que me acerque más, estaba un poco alejada del micrófono, porque estaba mirando a 20 ojos todo, para afuera, la rutina, todo, estamos a full en el día de hoy. Y uno de los temas que a mí, que quiero que vos me contestes, vos que fuiste diputado y que seguramente vas a hacerlo nuevamente, digo yo, ¿no es inconstitucional el nuevo cargo al dólar turista? ¿No es inconstitucional? Desde todo punto de vista, porque está restringiendo la libertad de tránsito de las personas, la posibilidad de salir al exterior. No, pero no solamente por eso, porque está todo lo que tiene que ver, ya sea materia de electoral de los partidos políticos o materia impositiva, debe pasar por el Congreso. Por supuesto, pero aun cuando esta norma pasara por el Congreso, ellos agarran mucho un artículo que contenía la Ley de Administración Financiera. Para sobre todo en este tema, en el tema de retenciones también. Que era inconstitucional, porque hay planteos que todavía no están resueltos. Con esa, como decía Fait, la cronoterapia que tienen nuestros tribunales, que con el transcurso del tiempo las causas devienen abstractas. Pero sí, efectivamente, lo considero desde todo punto de vista inconstitucional y sobre todo también cuando hablo del vallado que existe en cuanto a la posibilidad de que alguien pueda libremente irse del país. Pero vamos a hablar de estos temas y otros más. Con alguien que sepa más que nosotros de economía. Con alguien que sabe más que nosotros, que es Aldo Abraham, que por supuesto no hace falta presentarlo, es un destacadísimo periodista de muchísimos medios de comunicación. Lo he leído tantas veces que a veces hasta me pierdo, economista desde luego, pero me pierdo en algunos lugares donde creo que lo he escuchado, lo he visto también, lo he leído también de alguna publicación uruguaya, creo que Búsqueda o alguna, ahora se lo vamos a preguntar también. Buenas tardes, Aldo Abraham, ¿cómo te va? Jorge Enríquez, María Luján Batallán, te saludamos acá por AM1220. Buenas tardes, un gusto estar charlando con ustedes. Bueno,
Bueno, Aldo, empecemos por lo más práctico, que era lo que veníamos hablando recién con Jorge, ¿no? Esto de subir la alícuota del impuesto al dólar turista, que ahora lo van a llamar dólar Qatar, pero en realidad era una manera de intentar subir este impuesto. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Qué beneficios? ¿Qué masa de gente y cuántos millones de dólares va a traer esto? ¿No? Porque estamos hablando como si los 40 millones de argentinos tuviéramos las posibilidades de viajar y gastar con tarjeta en el exterior, con los límites que encima tienen las tarjetas, ¿no? Sí, con los límites que tiene una economía que se está empobreciendo cada vez más, ¿no? La verdad es que dudo que tenga mucho impacto sobre aquellos que van a viajar a Qatar. Yo creo que lo más adecuado es llamarlo dólar turista plus, porque vos hasta $300 vas a poder gastar en tu tarjeta para cualquier cosa, para consumos afuera o para traer algo de afuera, y vas a seguir pagando el anterior dólar turista, ¿no? Por arriba del dólar, digamos, de $300 vas a pagar una retención, ¿sí? Que en realidad te van a hacer una retención de 25% del dólar base, ¿no? Y ¿esa cuenta de qué, la retención? De bienes personales, ¿no? Y te lo vas a poder desgravar de ahí. Se supone que si vos, por ejemplo, no pagás bienes personales o no pagás ganancias, que el resto era desgravable de ganancias y bienes personales, 45% que ya estaban, te lo deberían devolver. Lo que pasa es que es cierto, ¿no? Después te lo devuelvan un año después, fácil, y resulta que... con los intereses correspondientes a la inflación. No, por eso, con 100% de inflación te van a devolver la mitad en realidad, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que esto está buscando, por supuesto, que salgan menos dólares de la Argentina por turismo. Algo puede ser que pegue en lo de Qatar, pero imagínate vos que ya todo el mundo que tenía que comprar pasajes, alojamiento, autos, ya los reservó, ya los pagó, y solamente ahí podrán ahorrarse algo de lo que sea comprar comida y algo más, ¿sí? Yo creo que están más bien apuntando a lo que es esta temporada de verano, porque va a permanecer este dólar turista plus, y es probable que mucha gente revea la posibilidad de irse al exterior. Si sigue subiendo los dólares paralelos, puede ser que no revean aquellos que se vayan usar la tarjeta de crédito, pero por ejemplo con la diferencia que tenía hasta hace 2 días, la verdad es que muchos podrían haber decidido ahorrarse problemas con la FIP y usar efectivo, ¿no? Ahora se está ampliando la brecha, y eso, en la medida que se amplíe, mayor va a ser el incentivo, bueno, a uso de la tarjeta a full afuera, ¿no? La verdad es que esto no resuelve nada, ¿no? Eso es algo que hay que entender, simplemente demora algo que debería hacerse cuanto antes, que es una salida ordenada del cepo, porque si no, lo único que estamos demorando y además complicando aún más es una salida desordenada del cepo a una crisis. De hecho, tuvimos 22 cepos en el pasado en la Argentina. 21 de ellos terminaron en quiebras del Banco Central, que es a lo que está apuntando este cepo, y terminaron en crisis cambiarias y monetarias gravísimas. De hecho, 3 de ellos terminaron en las 3 hiperinflaciones que vivimos. Bueno, evidentemente los seres humanos somos los únicos animales que nos tropezamos con la misma piedra siempre, y sobre todo si somos argentinos, ¿no? Porque evidentemente, o sea, si ya sabemos que algo nos va a ir mal, si me dicen, por este camino vas a meter la pata y te vas a caer y te vas a ir al agua, ¿qué haces? Vas por ese camino donde, o sea, no, siempre la misma historia, ¿no? Es increíble cómo repetimos. Pero ahora, a todo esto, porque el Banco Central teóricamente su grave problema es de las reservas.
no va a aportar mucha reserva, en definitiva, esta medida tampoco. Lo que sí es fastidiar a un segmento de la clase media, media alta, que tenía decidido o irse de vacaciones afuera o irse a Qatar, porque tiene todo el derecho del mundo, el que trabajó y ganó su dinero como corresponde, tiene todo el derecho del mundo a los que les gusta el fútbol ir a ver el Mundial. No se entiendo, no quiero ver a ningún funcionario viendo el Mundial, no quiero ver a ningún funcionario del gobierno. Obviamente que van a ir, no. Bueno, obviamente, ya compraron obviamente todos los dólares que necesitaban, pero te digo una cosa, hay hay una diferencia de conceptos entre lo que piensan, lo que estabas diciendo vos hace un rato en una palabra, que es lo que pienso yo, ¿no? Cada uno tiene derechos sobre lo propio, con respecto a lo que piensan muchos economistas y muchos políticos, entre ellos los que hoy están en el gobierno. Ellos no piensan que el fruto de tu trabajo es para tu libre uso. Ellos piensan, por ejemplo, que un exportador, cuando exportan, los dólares son del país, ¿sí? No son de ese señor exportador que hizo el esfuerzo, invirtió, fue un montón de viajes a ver qué era lo que necesitaban esos señores del otro lado, hizo el producto para poder vendérselo, después lo marketineó, ¿no? Un esfuerzo y una cantidad de dinero fenomenal, ¿sí? Para vender eso en el exterior. No es de él el dólar que trajo, es de la Argentina, de la sociedad. No es la inversión de la persona que lo hace, no es el ahorro de aquel que se sacrifica y deja de consumir y es un sacrificio dejar de consumir, se podría hacerlo hoy, para prever algo negativo que pueda pasarle a la familia en el futuro, o para comprar algo, para algún beneficio, darle a su familia a futuro. No, eso es todo de la sociedad, según ellos, y como se supone que vos lo votaste, según su pensamiento, ¿no? Para administrar aquellos que es de la sociedad argentina, ellos pueden decidir sobre todas las cosas que son tuyas, que es lo que está pasando, si te pones a pensar, efectivamente en la Argentina, y no solamente en términos de si vas a poder comprar dólares o no, si vas a poder invertir o no, en qué podés ahorrar o no, cuánto te van a pagar por eso que vos querés ahorrar, ¿sí? Y de hecho hay en la Argentina más de 67.000 regulaciones que fueron poniendo nuestros iluminados burócratas, que piensan que ellos saben mejor que vos, que yo, que los señores que se levantan toda la mañana, salen a su trabajo a hacer el mejor esfuerzo posible para ganarse el pan, ¿sí? Como empleados o como empresarios o manejando un negocio. Ellos saben mucho más cómo hacer que tu trabajo se haga mejor. Por eso hay más de 67.000 regulaciones que nos dicen que... Repetí, por favor, el número. Hay más de 67.000 regulaciones. Sé que son más, pero no sé cuántas más, porque no las pudieron terminar de contar. Pero no, es que te ya perdés. es un número ya cuando yo digo que tenemos 177 impuestos nacionales, municipales y provinciales, la gente, cuando yo digo ese número, me dice, acláramelo. No, mirá, es muy fácil. Te lo empiezo a contar y te empiezo... Yo siempre digo lo mismo. Yo tengo un departamento en la costa, en Pinamar, y un día vi que decía tasa de cementerio, pero si acá mis huesos no van a venir a descansar. Yo tengo una parcela en un cementerio privado en el Gran Buenos Aires. Me ponía a pensar, yo estoy pagando una tasa, la tasa hasta donde yo estudié en la facultad, yo estudié Derecho, soy abogado, pero, viste, aparte que en Derecho estudiabas en la facultad Economía, Finanzas y Derecho Financiero, Historia Económica Argentina, uno, viste, más o menos después se informa. Fui diputado 4 años nacional, entonces, viste, uno más o menos, en la ciudad también fui diputado, entonces uno más o menos se informa. Y cuando ve, dice, pero la tasa no es retributiva por un servicio, no, acá parece que vos la tenés que pagar como, bueno, otras cosas que he visto en otros municipios. Tasa
por carnaval, el combustible. Tasa por carnaval. Esto ya es una cosa desopilante, porque es que si yo no voy a disfrazarme ni voy a hacer una murga. ¿Por qué? No, porque esto es para todo el pueblo. Sí, a lo mejor algún día. Pero cuando uno ve todo esto, a ver, yo lo que me desespera es que yo, los años que fui diputado en Nacional, y soy de Juntos por el Cambio, nunca tuve nada que ver con el peronismo. Creo que es la gran desgracia que tuvimos nosotros nació hace 70 años con el peronismo, un poco más. Pero lo que yo digo es lo siguiente. Estos vagos populistas, estos, por decirlo de alguna manera, para ser suave, estos vagos populistas, estas nubes así gaseosas que inundan a veces los recintos, no son exclusividad, y acá hago el mea culpa, de el peronismo. Porque el vago populista flota y de repente, la vez pasada Cornejo mismo lo dijo, a veces yo me quedo asombrado que hasta en mi propia fuerza política hay cosas que no se ven y que uno, no, ¿para cómo vas a tocar esto? Pero ¿sabes lo que ocurre? Son 70 años haciendo lo mismo y así no fue. Y cada vez vamos más en picada. Entonces hay en algún momento que hay que hay que poner una bisagra a la historia, como decía Alfonsín. No puede ser que Alfonsín en el año 85 haya hablado de economía de guerra y su propio partido no se lo creyó. Y siguió así, vino la hiperinflación. Y pasó con todos los gobiernos. ¿Vos no crees que hoy una solución podría ser ir a un sistema bimonetarista? El Uruguay lo tiene y le va muy bien. Vos vas a poder pagar en Uruguay con dólares o comprar tu uruguaya. Están los precios en muchos lugares con las dos monedas. Sí, es la realidad. Y yo creo que de esa manera sinceramos todo y no tenemos más estos 15 o 20, ya no sé cuántos dólares tenemos, tipo de cambio tenemos. Si no contás, digamos, las variaciones que hacen con las retenciones, hay 16 tipos de cambio, y si después viste todas esas variaciones, te le sacan también las retenciones de las 10. Te está yendo, Aldo, a ver si te estoy perdiendo. Ahí está. Que son 16, sin hacer las variaciones estas que a veces hacen con los retenciones, que dicen, bueno, si le sacamos las retenciones al maíz, bueno, se da $1 maíz. Bueno, si se hiciera eso, hay como 44. Y ya hemos entrado en una modalidad, más allá de los partidos, lamentablemente, en la cual se aprueban impuestos, se sancionan impuestos transitorios, que después quedan como permanentes, porque como todo el mundo quiere seguir gastando, ¿sí? Nadie los quiere eliminar. Y vos sabés que justo hoy sacó un informe la fundación que dirijo, que es Libertad y Progreso, y que muestra que de los impuestos que recibe el Estado Nacional, casi la mitad de lo que recibe recauda es de impuestos transitorios que se renuevan permanentemente y que han sido en su momento sancionados como de emergencia, ¿no? Pero después la emergencia pasa y se siguen renovando y renovando eternamente porque, bueno, nadie quiere dejar de gastar y por lo tanto necesitan esos recursos, ¿no? Ahora, con respecto a si es a ir a una economía bimonetaria, la verdad es que la Argentina es una economía bimonetaria porque nadie confía en el peso, pero no porque los argentinos seamos adictos al verde, como dicen algunos economistas. En realidad, mira, vos sabés que, hablando de hiperinflaciones, que empezamos hablando, o yo estuve hablando de la salida del cepo, cuando íbamos a la cuarta hiperinflación, que eso fue a principios de 1991, el ministro Cavallo se dio cuenta de que había en las reservas tantos dólares como para recuperar todos los pesos y cerrar el Banco Central, ¿no? Entonces lanzó la convertibilidad. La convertibilidad era un vale, que en ese momento eran 10.000 australes por un peso, ¿sí? Que lo cambiaron después, sacándole cuatro ceros, un peso, que si vos querías con ese peso, era un vale por $1 que te guardaba el Banco Central, con ese peso ibas a buscar tu dólar y se acabó, ¿sí? Y nos dolarizábamos todos. Y eso hubiera sido quizás lo que todo el mundo hubiera esperado, porque justamente ir a una hiperinflación es que la gente está repudiando la moneda local, ¿no? Claro. ¿Sabés qué hicieron los argentinos? Fueron con $1 y buscaron pesos,
se triplicó la cantidad de pesos en el mercado argentino. ¿Esto qué quiere decir? Que no es verdad que somos adictos al dólar. Lo que pasa es que le tenemos pánico al peso, porque con el peso los gobiernos y los bancos centrales se han dedicado a estafarnos a más no poder para financiar exceso de gastos. Entonces lo que huimos es de esa moneda con la que nos estafan. Ahora, en el momento en que nos dieron una moneda que nos prometieron que iba a ser estable y confiable, como es cualquier moneda de casi todos los países de alrededor, ¿sí?, nosotros demandamos nuestra moneda. Entonces, ¿qué hay que hacer en la Argentina? Bueno, hacer lo que hacen en el resto de los países de la región que tienen inflación baja, que es tener un banco central que priorice darle una moneda estable y confiable a sus ciudadanos, emitiendo exactamente lo que la gente está demandando de esa moneda. Y no como el Banco Central argentino, que el 80% o más de su vida, que empezó allá por la mediados de la década del 30 del siglo pasado, ha priorizado financiar los excesos de gasto de los gobiernos de turno y emitir todo lo que estos gobiernos le demanden. Y nos extraña que nos vaya como nos va, y nos extraña tener esta inflación, y nos extraña que la gente no quiera pesos. Claro, no, es increíble, es increíble. Yo me acuerdo, vos sabés, es una anécdota chiquita, que cuando era chiquito mi hijo, ahora cosa de 10 años atrás, fuimos a Cataratas y viste el hotel ese típico a todo el mundo, que vos cruzás la calle y estás del lado de Brasil. Y había unos muñequitos que los pibes en ese momento, fortuna me salían esos muñequitos, entonces del lado de Brasil era más barato, entonces cruzábamos y íbamos a comprar. Entonces yo le decía, bueno, yo te regalo hoy $1, y mi marido le decía lo mismo, ¿no? Hoy te regalo $1, entonces cruzaba para comprar. Y en los puestos donde se vendían esos muñequitos de Dragon Ball y toda la historieta, te comprabas con $1 varios, decían, no tenés reales. Y Tomás, que está allá con la cabeza, pobrecito, con 10 años lo tenía quemada, porque decía, mamá, ¿cómo que nos están pidiendo reales si yo les estoy dando dólares? Y no, claro, porque no les interesaba tener el dólar, les interesaba el real, y nosotros estábamos desesperados, ¿cómo tener $1? Y ellos decían, no, preferimos que nos den reales en vez de dólares. No podíamos creer, y eso nos impactó como un sello, digo, cómo valoran su moneda y cómo no tienen la desesperación y el interés con tener $1, ¿no? Porque justamente no hay un gobierno y un banco central continuamente sacándole de sus reales una cantidad de impuesto inflacionario, o sea, perdiendo poder adquisitivo esa moneda como para financiar a, como dije, el gobierno de turno. Entonces la gente se acostumbra de la misma forma que lo hicimos nosotros, o sea, tampoco hay que mirarlos a ellos. En los 10 años que duró la convertibilidad, la gente prefería tener pesos y no dólares. Y bueno, ¿y por qué? Porque es más práctico, porque estás acostumbrado, porque es tradición, costumbre, pero eso acá no puede pasar porque nos estafan permanentemente desde el Banco Central. Lamentablemente yo creo que nuestros políticos se tienen que dar cuenta. Yo ya creo que este gobierno no lo va a hacer, o sea que nos va a dejar un problemón enorme. Si no les estalla el cepo a ellos, lamentablemente lo va a recibir el próximo gobierno, y el próximo gobierno, que seguro va a ser de la oposición, lo que sí debería entender es que tiene que salirse rápido del cepo. Pero para salirse rápido del cepo y sin un costo demasiado alto, que siempre va a ser mejor y menor ese costo que salirse con una crisis, ¿no? Lo que hay que hacer, primero que nada, es recuperar credibilidad. Y copiar un poco, yo dije que hubo 22 cepos antes que y solo 21 terminaron en crisis. Bueno, el que no terminó en crisis fue el de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? ¿Por qué? Porque entró un nuevo gobierno, Cambiemos, que consideraba que había que salir rápido del cepo, menos mal, porque hubiéramos ido a los pocos meses una crisis, y dijo, bueno, vamos a resolver los problemas de fondo de la Argentina, esos que no nos dejan ser un país normal. Lanzó esto, la gente le creyó, ¿no? Los argentinos y los extranjeros, y después pudieron salir a los pocos días de una forma bastante ordenada y muy bien, de hecho, del cepo. Lamentablemente, después, bueno, no cumplieron la promesa. En 2018 todo el mundo dijo, no va a ser nunca así un país normal,
y empezó a sacar sus ahorros e inversiones de la Argentina. Pero la realidad es que ya sabemos cómo salir ordenadamente de un cepo, y además también lo que sabemos es que tenemos que cumplir la promesa para no ir a otra crisis. Claro. ¿No? Y eso es lo que tiene que aprender cualquier político que esté en el próximo gobierno, que apenas entre al poder, lo primero que tiene que lanzar es un plan de reformas estructurales integral, por lo menos las más urgentes, que tienen que ver con reforma del Estado, reforma impositiva, desregulación y reforma laboral, y empezar a dar los pasos en ese sentido y salirse de cepo cuanto antes, porque si no, lamentablemente, yo creo que esta vez no tienen 2 años como tuvo el gobierno de Cambiemos. Yo creo que son 6 meses y algo más, con muchísima suerte. No, yo diciendo totalmente, no tiene Macri los pone en su libro, tiene horas para poder resolver los temas. Es lo que pasa, el Estado nuestro se financia con retenciones, con impuestos internos, con el ANSES, y eso ya no va más. El Estado nuestro se financia con inflación, y eso no va más. Y tenemos que hacernos cargo. Yo la voté en contra, la malhadada ley de alquileres, pero desde la ley de Alfonsín, la 23091, hasta la ley de alquileres que se sancionó hace más de 40 años, o 30 y pico de años, el mercado locativo no tenía sobresaltos, ni inquilinos, ni propietarios, ni desarrolladores inmobiliarios, ni corredores inmobiliarios. Hoy, ¿qué es lo que está pasando? Una malhadada ley, que te repito, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio en ese momento nos rebelamos, venía no directamente de Mauricio Macri, fue una obra de un secretario que se creyó con bastantes atributos para hacerlo, porque Mauricio Macri, cuando se enteró, dijo, por supuesto, que había que votarla en contra. Fue en las postrimerías del gobierno nuestro, el 19, ¿no? Pero vos cuando ves esa ley, el daño que hizo, y después enseguida el peronismo se la apropió y perversamente la mejoró, por así decirlo. El resultado perjudicó más a los inquilinos que a los propietarios. Eso es lo que uno tiene que evitar ahora, como por ejemplo también de que llegar al gobierno y por más reclamos que haya, y bueno, el Estado tiene que tener el monopolio de la fuerza. Esto hay que tenerlo clarísimo, porque si no vamos a seguir dando la vuelta a la noria. Nosotros no podíamos hacer de que cada piquete fuera, como yo decía, cada piquete que nos hacen es un renglón más del presupuesto. Y esto se financia, y hay un momento, hoy todavía el Fondo Monetario, no sé cómo nos puede seguir dando, yo creo que nos dan plata todavía, porque es como el tipo que le das la plata para ver si en algún momento vas a pagar, pero el New York Times en un momento dado dijo algo que me causó mucha gracia, que decía que la Argentina era un adicto al Fondo Monetario, un adicto a solicitar préstamos, y que el dealer que tenía ese adicto a esa droga se llamaba Fondo Monetario Internacional. Y es la realidad, porque si esto no. Ahora, es algo que pasa, Aldo, yo te escucho hablar a vos, escucho hablar, bueno, a Alberto, a Agustín Echevarne, hemos trabajado juntos en Recrear, a José Luis, a Esper. Hago una diferencia con Milei por otro tema, ¿no? Pero lo escucho hablar, ahora mismo creo que va a estar en el programa más tarde José Luis, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, bueno, y uno se escucha hablar, y una claridad ahora, ¿cómo puede ser que los inútiles que tenemos en el gobierno, no solo en este, sino no entiendan esto, no entiendan? Hay afiches el otro día había afiches en una ruta, no ve como un éxito que había 9 millones de personas que recibían la IFE. La IFE, como cualquier otra política social de este gobierno, es el fracaso más grande de la política social justamente. Entonces, yo no entiendo cómo no nos damos cuenta de esto, y cada vez que es como el enfermo que cada vez, en lugar de curarse, cada vez está procrastinando, mandando para adelante la causa de su enfermedad sin ir a un médico. Eso es la única esperanza que tengo, no sé si vos coincidís, es que hoy hay una sociedad que está cambiando, y una sociedad que un 70% de la gente está en contra de los planes. Es lo único. Yo la verdad es que creo que este gobierno, no podemos esperar nada de este gobierno, ningún cambio importante que pueda realmente evitar la crisis a la que vamos, porque ellos consideran, esto como que vos recibieron un paciente con enfermedades terminales, está en terapia intensiva, y el médico que está ahí en terapia intensiva te dice que no tiene nada.
y si no tiene nada, no hay nada para tratar, obviamente se te va a morir, ¿no es cierto? Ahora, acá la clave es que la gente, y yo creo que eso es lo que justifica lo que vos acabás de decir, que cada vez está más convencida que este paciente tiene enfermedades terminales y que hay que curarlas, y cada vez tiene mayor consenso al respecto de qué hay que hacer para curar esas enfermedades terminales. Y yo lo que veo, por otro lado, porque nosotros durante 11 años en la Fundación estuvimos haciendo un plan de gestión de gobierno, entre las cuales hay muchas cosas, educación, salud y todo eso, pero digamos están las reformas estructurales más urgentes, que son estas que te mencionaba, reforma del Estado, la regulación, reforma tributaria y reforma laboral. Y la verdad es que antes uno hablaba con los distintos espacios de la oposición y no todos coincidían en que había urgencia por un lado y la necesidad de avanzar con reformas como las que estábamos proponiendo. Hoy te seguimos haciendo esa tarea, sí, la hemos reforzado desde el año pasado y la continuamos este año. Les puedo garantizar que mi optimismo está en que hay una convicción en el sentido de cuáles son las cosas que hay que hacer, lo cual es un paso interesante, saber cuál es el tratamiento que hay que darle al paciente, y por el otro lado, que hay que hacerlo urgente, ¿no? Que no hay tiempo. Bien dijiste lo del libro, incluso el Horacio Larreta el otro día dijo que había 100 horas, o sea, todo el mundo está empezando a ser consciente, no sé si porque nosotros estuvimos predicando, yo creo que más bien porque la realidad ya nos ha demostrado que los argentinos no damos más, ¿sí? Y que nuestro sector productivo está absolutamente destruido y agobiado. Y no le podemos pedir que ponga la espalda 2 años, no le podemos pedir que ponga 6 meses siquiera. Entonces hay que hacer las cosas en cuanto se suma, pagar los costos políticos que haya que pagar, y si lo queremos poner en términos de costo político, ¿sí? Más vale que quieran pagar los costos políticos que hay que pagar, porque la otra vez no los quisieron pagar, y mirá que pagaron el peor costo político. Se fueron de los poder pagamos igual. perdiendo las elecciones. Y los pagamos igual. Entonces, o sea, los pagamos igual. Exactamente, el peor de los costos políticos, perdiste el poder, ¿no? Seguro. Claro. Bueno, el problema es que sean conscientes, y yo creo que antes uno iba y hablaba con la gente del gobierno en la época de Cambiemos y te decían, bueno, cuando le proponíamos estas cosas, ¿no? Pero vos querés que nos vayamos con el helicóptero. Hoy, ¿sí? Te puedo asegurar que la gran mayoría de la gente con la que hablamos dentro de la oposición considera que si en los primeros 6 meses no dan muestras cabales de que están avanzando en el sentido de las reformas estructurales, se van con el helicóptero. Y seguro. Es el mayor de los costos políticos y es la mayor de las presiones que tenemos que colaborar todos los demás para empujarlo, pero para que hagan las cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Aldo, y no predicaron en el desierto. Por lo menos alguien nos escuchó, y me parece que es una sociedad que ya está suficientemente madura como para saber que el camino es doloroso, pero hay uno solo. Exactamente. Un fuerte abrazo y gracias, Aldo. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde, ¿eh? Muy buenas tardes. Era Aldo Abraham, es economista de la Fundación Libertad y Progreso. 18:03 minutos, momento de pausa. ¿Qué le parece, Doc? Sí, lo que usted diga. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Sabías que para producir 1 tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar/eco-aisa y forma parte.
Nos comprometimos con la provincia de Entre Ríos a impulsar la producción y el desarrollo social, humano y educativo y crear trabajo, a profundizar la conectividad e incorporar tecnología en el desarrollo portuario entrerriano y a mejorar caminos para impulsar el crecimiento productivo. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. 18:05 y bueno, acá hacemos comentarios, ¿no? Algunos candidatos que dan una pena tremenda. Pero bueno, eso lo charlaremos después. Y ahora, bueno, seguimos con lo que es lo que fue la toma de la Villa Mascardi, lo que sigue siendo, más allá que en la jornada de hoy Diego Frutos pudo recuperar, ¿no?, su espacio, la Cristalina, y lamentablemente sabemos que hay gente que todavía está en peligro, porque está en peligro en manos de estos maputruchos que lamentablemente están haciendo un desastre, están poniendo a la gente contra las cuerdas y está peligrando también la vida de muchos propietarios, ¿no? Y esto nos lo va a contar muy bien John Graham, que justamente él tiene una postura, él tiene un espacio allí, John Graham, y nos va a contar cómo es esta grave situación que fue respaldada en la jornada de ayer por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y donde se reunió justamente con estos maputruchos, porque los mapuches no son estos, y bueno, nos va a contar John cómo se está viviendo esta situación. Buenas tardes, John. Jorge Enríquez, María Luján Batallán, los saludamos. ¿Cómo está? Buenas tardes, John. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo andan? Bueno, quería saber cómo estaba este grave problema que es el de la soberanía nacional, esta gente que no reconoce ni siquiera nuestra bandera, ¿no? Sí, es muy grave, más que por ellos mismos, es por todo el apoyo que tienen, no solo falta de condena de lo que hacen y dicen, sino el apoyo explícito del gobierno nacional en general, ¿no? No todos, pero sí hay una corriente importante, donde incluido el presidente de la Nación, que apoya toda esta ideología, ¿no es cierto? Nosotros ahora estamos, bueno, por el momento se ha recuperado la soberanía nacional en Villa Mascardi después de 5 años en que la legislación argentina no estaba vigente ahí. No se podía, todo estaba a disposición de lo que estas personas violentas, las que muy Mapu se dispusieran, se cortaba la ruta cuando ellos querían, nadie podía entrar ahí, fueron atacados con muchísimos funcionarios provinciales y nacionales, tanto policiales como judiciales, y de parques nacionales. Bueno, y por último, el desencadenante de este desalojo, que debió haber ocurrido varios años antes, fue el ataque directamente ya con la mano armada a los gendarmes que estaban ahí custodiando el último predio que había sido vandalizado, ¿no? Sí, nosotros acá seguimos muy de cerca justamente eso por la gran preocupación que tenemos. Sí, porque ahora están las fuerzas de seguridad ahí controlando ya por lo menos el acceso de la ruta y los predios. No depende de esta gente, pero de todos modos sabemos que no han sido capturados, no sabemos si están escondidos en la montaña o ya se fueron a otro lado, pero siempre con seguridad preparándose para volver, como lo han manifestado mismo una de las imputadas en la causa, que no ha sido detenida, que es María Nahuel, que no estaba en el día del operativo, estaba en su otra vivienda, que queda ahí en el barrio Virgen Misionera en Bariloche, pero es la líder del clan, y bueno, ella ya estuvo en la usurpación anterior y ella va y viene. Esta gente no estaba de forma permanente, iban y venían, siempre había algunos. Y bueno, como ella no estaba en ese lugar, no ha sido detenida, sigue su camino como imputada
en otras 2 causas, pero sigue libre. Ya amenazó el mismo día, la misma mañana del operativo con volver, ¿no es cierto? O sea, sí. No, bueno, la situación es que está la fuerza de seguridad ahí, pero no sabemos por cuánto tiempo. Ahora, aparentemente, bueno, ahí le restituyeron a Diego Frutos, pero en estos días supongo que me enviarán alguna nota similar, pero la realidad es que es una restitución muy relativa, porque yo no tengo posibilidad de gozar de la posesión. Pero yo hago una pregunta, John, ¿qué en el caso tuyo y de Frutos, qué le devuelven? ¿Ruinas? Sí, bueno, sí, en el caso de Frutos la vandalización fue menor, digamos. Menor que la mía, me refiero, no que haya sido menor, no importante. De la mía no queda nada, o sea, mi casa fue totalmente incendiada. Te devolvieron un terreno, pero ¿quién te paga ese daño? No, todavía no me devolvió nada. Bueno, cuando te lo devuelve, nadie te lo devuelve. Pero esto mira, vos lo habías denunciado ya, yo vengo siguiendo esto. Yo en ese momento del año pasado era diputado nacional de Juntos por el Cambio, y me acuerdo perfectamente que vos diste una denuncia que yo dije, bueno, al fin alguien pone las cosas en blanco y negro. Esto está alentado desde lo alto del vértice del poder político, no embromemos más. Esto tiene, ayer quedó plasmado con esa imagen de Alberto Fernández, pero esto lo hizo Bielsa también, cuando salió a defenderlo a Jonas Walla, el embajador argentino, y nadie le dijo nada. Muchos ministros. Bueno, no hablemos de la Sabrina Frederick, no hablemos de Odarda, Sabrina Frederick, ahora quien está al frente, Pietragala, bueno, Soria, Pilcayán, y Soria encima que es de la zona, porque Soria encima de la zona. Cabandier también. Yo digo, todos ellos. Son muchos los ministerios. ¿Por qué no van a la casa de Soria? Vamos a ver si la casa de Soria le ingresan, se quedan y pasa todo esto que pasó en su casa, en la de Frutos. ¿Por qué no van a los hoteles de Cristina? Y yo hice una cosa, la casa de Soria, que está en Roca, General Roca, tiene una particularidad porque está construida cortando una calle. Esa calle es así, la calle no se... Bueno, pero digamos estas cosas como son, porque a lo mejor el oyente no lo sabe. Soria era intendente cuando su hermana era diputada conmigo, y después 2 años fue diputada conmigo la hermana. Esto tomá la voz, dámela a mí. 2 años fue diputada conmigo y después apareció Soria 2 años. ¿Y qué hizo? ¿Quién era intendente? Cambiaron los roles, pasó a ser María Emilia Soria, intendente de Río Negro. Y hay una calle que se expropió para que ellos pudieran construir, no sé si María Emilia o Soria Martín, para que pudieran construir una hermosísima casa en esa zona. Que vayan y expropien eso, que esta chica de 14 años cuando se inspira y cree que ahí es donde tenía que estar el altar, o que era toda la zona mapuche, porque se lo dijo, no sé, una diosa que habló con ella. ¿Cómo? Los nebuenos, los espíritus. Los espíritus. Pero estamos en el siglo XXI, Pero los espíritus no los llevan a los hoteles de Cristina, porque escúchame, ya que estamos en la Patagonia, aprovechemos, vayamos a ver que los espíritus siempre la llevan a las casas de la gente que saben que no tienen defensa, que en definitiva no tienen ningún político detrás que los respalde. ¡Qué casualidad! Bueno, lo que pasa es igual, pero lo grave no es que mi tía, el abuelo, su madre digan esos disparates, sino que lo grave es que eso sea consensuado, digamos, o convalidado desde el funcionario del gobierno nacional, donde ellos desde el primer día siempre hablaron de restituir la Patagonia Argentina. Para ellos no hablaban del hotel Jamascardi, siempre tenían esta cuestión separatista, y hoy siguen con el mismo planteo, y se los convalida, y por ahora están buscando en una causa nada más a los, digamos, que estaban habitando ahí, que son muy violentos, y no vamos a estar tranquilos hasta que no estén presos, pero de todos modos, todos los que convalidan eso, esas amenazas, al presidente lo reciben con un cartel que dice está pisando pueblo mapuche, suelo mapuche, o sea, eso es intolerable. Entonces, toda esa gente, debe haber una figura, yo no soy abogado especialista, pero todo eso tiene que ser condenado, digamos, en la medida que no detengan a estas personas y que se siga convalidando. El otro día fueron Cafequé o algunos que son funcionarios nacionales
o parecidos, provinciales, van con una banda de esta gente, con ponchos y vinchas, para hacer una ceremonia en la costa del lago. Hacen un tremendo fuego sobre las piedras donde está prohibido hacer fuego, y se les permite eso, y con eso ellos dicen que van a ir a rezar para fortalecer el regue, o no sé, el lugar sagrado, y se convalida, entonces se les permite, porque como ellos dicen que ese es el lugar sagrado, entonces se acepta que sea un lugar sagrado. Bueno, en la medida que no se termine con todo eso y no se considere un atentado a la nación, toda esa convalidación de las acciones de estas personas que las han probado durante 5 años consecutivos, entonces seguimos corriendo peligro. Puedo tener una foto con un papel que me diga me restituyeron la escondida, pero realmente no me restituyeron el lugar, es un catastro lo que me da. Claro. Una nomenclatura catastral, pero el lugar es algo que uno puede habitar en paz y disfrutar, ni hablar de lo que son esos bosques. Pero eso no es restituir. Además, digamos una cosa, siempre hablamos de los mapuches truchos. Los mapuches no eran pueblos originarios de la Patagonia. La Patagonia estaba habitada por los tehuelches. Más al sur estarían los yamanas, los zonas, pero no era un pueblo originario. Los tehuelches hasta el día de hoy no han reclamado nunca nada. Los pueblos originarios del norte argentino no reclamaron nunca nada. Tienen por ahí sus reservas, incluso más. A los huichis, recordemos, que le patearon la cabeza cuando vinieron a reclamar, pero lo que venían a reclamar era un pedazo de tierra en el Chaco, y lo que venían a reclamar era que se les diera un mínimo de edificación. Claro, como no fueron violentos, acamparon en la 9 de julio, no pasó nada. Estos, como son violentos, hasta buscaron tener un mártir. Esto, sinceramente, te lo digo, John, esto solo se soluciona de una manera. El próximo gobierno, creo que el primer día que asume, tiene que mandar a Rosario y a la zona de Mascardi y a la zona de la cordillera, tiene que mandar directamente el ejército. Hay que modificar la ley. Pero hay más para hacer y no hay que esperar tanto. Por supuesto. Porque primero, digamos, al margen de que ellos no son originarios, por decirlo de alguna manera, la realidad es que la Constitución argentina no habla de pueblos originarios, habla de pueblos indígenas argentinos. Exactamente. Y habla de las tierras que tradicionalmente ocupan, y eso se refiere a un lugar determinado donde había una población a la manera de los pioneros nuestros, pero en la época precolombina, y en esa época de la colonización, digamos, dice el convenio que se hace referencia por alguna ley posterior, es a aquellas comunidades que habitaban un lugar determinado y que la continuaban habitando ellos y sus herederos durante el tiempo. Ese lugar les corresponde a la misma manera que un pionero que se le asignó un lugar o se instaló en un lugar a fines del siglo XIX, luego de la pacificación de la Patagonia por el general Roca, y ocuparon un lugar y lo siguen ocupando durante decenas de años, y que de alguna manera tiene el aval del Código Civil con no sé cómo decir, con el usucapión, digamos. Bueno, eso es. Yo tengo posesión de esto pacífica y sin colisionar con nadie durante tanto tiempo, reconozcamos que es tuyo. Bueno, y ustedes tienen este espíritu de que es comunitario. ¿Y dónde era? Bueno, acá en el siglo XXI, porque si una familia ocupaba, digamos, no sé, un predio, uno habita en un terreno limitado, digamos, pero por ahí tira una vaca y la vaca camina 10 kilómetros. Bueno, hoy la ganadería no se hace de esa manera, se hace en superficie mucho más limitada, y usted necesita mantener 10 vacas. Bueno, esto ahora se hace en 1 hectárea, 10 hectáreas, claro. 20 hectáreas en la Patagonia, no sé, pero digamos, por eso reconocerle 6.000 hectáreas es como un disparate, digamos. Pero aún así, primero no se refiere a los pueblos, no es decir, bueno, vamos a convenir que los tehuelches eran originarios. Bueno, entonces, y había un tehuelche en Neuquén, otro en Río Negro y otro en Chubut. Bueno, en Neuquén, Río Negro y Chubut es tehuelche, no es así. Es esa comunidad que hoy sobrevive, ¿no es cierto?, con sus descendientes, que se mantuvo
en la misma tierra, y le reconocemos la personería jurídica como comunidad y la posesión comunitaria de estas tierras que sean suficientes para su sustento a la manera del siglo XXI. No vamos a decir, no, si yo necesito 10.000 hectáreas para 10 vacas, no, flaco, vos vivías de 10 vacas. ¿tá? Totalmente. Entonces hay una tercerización importante de la ley, de la Constitución y de lo que se puede tolerar desde la República Argentina como acuerdos que provienen del convenio 169, que son un convenio social, no es un convenio político, no marca territorios, no obliga a nadie no es un convenio que esté por sobre la Constitución Nacional. Lo que se toma de ese convenio es lo que está puesto en el artículo, inciso 17, artículo 75 de la Constitución, que es lo que yo le estoy diciendo. Entonces, y hay que hacer todo un trabajo de difusión y de comunicación sobre todo este tema, que es muy importante y es urgente para combatir todo esto, porque el riesgo, imagínense que yo voy a mi propiedad y aunque estuvieran detenidos la familia Coloane, los que estaban ahí, 10 varones, digamos, sabemos que hay muchos más capaces de hacer daño, y que tomaron esto como su causa. La Escondida es lindero al lote de parque por donde ellos entraban, era el epicentro de la toma, que después se expandió más, pero y entonces vengan todos estos a reclamar su lugar sagrado para hacer ceremonias y se les conceda eso, y yo tenga que convivir con esta gente que no tiene manera de ser pacífica ni en la manera de hablar, porque es agresiva hasta en el cara a cara, digamos. No claro, se entiende. O sea, tiene una agresividad que es permanente, ¿no es cierto? Entonces, hay que luchar contra eso, hay que evitar todos estos apoyos. Es un trabajo que no tiene que esperar al 2023. No, desde ya, yo decía porque yo creo que este gobierno... No, yo entiendo, pero yo le quiero agregar eso, digamos. Una cosa es la acción directa, digamos, que la visible, y otra cosa es esto que nos enloquece, que vemos todos estos disparates permanentemente, aceptando que en una escuela se dice la bandera mapuche junto con la Argentina o en vez de la Argentina, o que el presidente se siente en una mesa con la bandera mapuche, y bueno, que además es un nombre inventado en el siglo XX. Claro. Entonces, todo esto es algo que tenemos que combatir, digamos, y ahora se hace como más necesario, porque si no va a quedar a la vista como que yo recuperé mi tierra y en realidad no la puedo disfrutar de ninguna manera, y el tema sale de los medios y vamos a tener permanentemente el reclamo de los pobres originarios, que es un término incorrecto ya para empezar. Claro. Ellos hicieron un trabajo muy importante de todo este adoctrinamiento y comunicación y relato, y nos llevan 30 años de ventaja por lo menos. Todo esto que vos has relatado tan bien tiene un sólido fundamento, como lo dijiste bien, en el 75, inciso 17 de la Constitución, que justamente eso que la gente se lo meta en la cabeza, no habla de pueblos originarios, sino habla de pueblos indígenas con preexistencia étnica y cultural, y lo que garantiza es la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el criterio que vos decís. Es obvio que si vos en ese momento, las tierras que tradicionalmente ocupaban, con ese criterio vos decís, había un indio cada hectárea, entonces si había 30 indios le tenés que dar 30 hectáreas. No, eso me parece que no es lo que corresponde. Y por otra parte, que uno, la verdad, tiene que pensar, ¿no? A veces el tan denostado Julio Argentino Roca, si no fuera por Roca, hoy nuestro país terminaba en el río Colorado. Si no fuera por Roca, no hubiéramos tenido la ley 1420, educación gratuita, laica y obligatoria. Entonces, la verdad que a veces uno dice, este país está al revés de todo, porque uno cuando ve esto, lo que sí hay que hacer un fuerte hincapié, los diputados nuestros lo están haciendo, una fuerte acción para que el gobierno restaure el orden resquebrajado, que eso es reprimir no es matar, reprimir es resquebrajar el orden jurídico
restablecer el orden jurídico Pero es una, resquebrajado. claro, la han transformado en una mala palabra. En una mala palabra. El Código Penal está lleno de la palabra represión. Estos genios, no sé cómo van a decir, se impondrá la pena de prisión, es lo mismo que reprimir. Cuando dice, por ejemplo, el Código se reprime con la pena de 8 a 25 años el delito de homicidio. ¿Qué quieren que pongan? Será reprimido, dice. Será reprimido. Entonces, ¿qué vamos a cambiar eso? Porque represión no dice matar, no dice será reprimido con la pena de muerte, que aparte si fuera así sería un oxímoron, ¿no? Será reprimido con prisión de tanto a tanto. Bueno, realmente es preocupante y vamos a seguir visibilizando bien este problema y diciéndolo por las redes sociales y por todos los medios de comunicación. Que la torpeza que cometió un presidente que ya no existe, que es una figura protocolar exclusivamente y que busca estas cosas hasta esperando los 40 días. El gobierno está esperando ansiosamente los 40 días que faltan para el Mundial, los otros 40 días del Mundial, y si ya transitamos este año, pues ya después el año que viene con las elecciones. Yo lo he escuchado de funcionarios del gobierno, que lo andan diciendo en distintos lados en off, pero lo dicen y estamos tratando de ver cómo piloteamos esto hacia adelante, pero los problemas se siguen acumulando, ¿no? Así es. Sí, bueno, eso es mi temor, ¿no es cierto? Cuando salgamos de los medios de la noticia y se vayan los policías, claro, y esta gente siga suelta y se siga aumentando el reclamo de todas estas minorías excitadas, y avaladas por tanto funcionarios del gobierno, bueno, yo voy a poder decir, bueno, va a contar con nosotros. Recuperé mi propiedad. Va a contar con nosotros y siempre le estaremos dando difusión, John. Así que le agradecemos muchísimo que haya estado aquí comentándonos toda su situación y, por supuesto, a disposición para lo que necesite. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme, John. Gracias por su presencia. Okay. Gracias. Adiós. Era John Graham, justamente el dueño de La Escondida. 18:26 minutos y Jorge, hoy tenemos muchísimas repercusiones. Vos recién mencionabas algo que lo que dijo Patricia Bullrich ayer, ¿no? Que parecía de que les agarró el ataque a todos cuando dijo, sí, vamos a modificar para la ley para que las Fuerzas Armadas puedan, en dos casos, como el narcotráfico y lo que sea, el terrorismo, las Fuerzas Armadas puedan actuar. No está diciendo que vamos a volver al proceso ni nada por el estilo, porque leí cosas tremendas, pero no se entendió, parece, ¿no? No se entiende por una razón, porque siempre se tergiversa todo. Y además hay que decir las cosas como son. Acá, cuando la gente clama para que la policía reprima, para que el ejército actúe dentro del marco de las normas hoy vigentes, pero ojo, cuando se corren un poquitito, 1 milímetro, ya ahí le cargan con todo. Murió el hincha de Gimnasia Esgrima de La Plata el otro día, el operativo policial fue un desastre. Había otras cuestiones, como por ejemplo que todos los socios de Gimnasia Esgrima de La Plata tienen acceso a la cancha, y claro, la capacidad que tienen, una cancha de fútbol es finita, pero aparte no previeron de que podían ir todos los socios, dado la envergadura del partido, las características que tenía, que Gimnasia hacía muchos años que no estaba peleando los primeros lugares. Muere una persona de un infarto, no murió de una bala perdida, dice, y entonces salen diciendo que a lo mejor el gas lacrimógeno le pudo haber provocado ese infarto. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente: si a lo mejor la persona tenía una debilidad coronaria, yo si tuviera una debilidad, un impedimento físico, una debilidad coronaria, no voy a un partido de esa envergadura, porque sé los riesgos que puedo estar asumiendo. No digo todo mi respeto y toda mi solidaridad a esa familia, pero lo que yo estoy diciendo es simplemente que enseguida aparecieron los mismos que hablan siempre, que hay que reprimir, que la policía tiene que actuar con los barra bravas, con todo lo demás. Los mismos, al día siguiente hubo un muerto y ya estaban diciendo, hubo un muerto que aparte no murió por la represión. Pues si está mal al fotógrafo que le dispararon en la cara, eso sí, porque le dispararon con una bala, con munición que no era de guerra, pero le pegó en la cara y le ocasionó un daño.
Eso sí es una mala praxis, porque no creo que un fotógrafo, la cámara fotográfica no es un arma, a ver si se entiende, ¿no? Porque creo que en algún momento de nuestra historia tuvimos un caso cabezas por pensar que un fotógrafo tenía una cámara que era un arma. Ese fotógrafo está reflejando gráficamente una escena, una escena en la cual el objetivo podemos ser cualquiera de nosotros. Me podrá gustar o no la foto que saca, pero tiene todo el derecho de hacerla, porque si no estoy cortando la libertad de prensa. Por eso repudiamos el tema de la agresión al fotógrafo. Pero en el otro caso, echarle la culpa que porque hubo gases lacrimógenos, una persona que tiene una deficiencia cardíaca preexistente falleció, más allá del dolor que nos produce a todos, me parece que ya estamos entrando en un terreno que entonces cada uno, no sé, antes cada uno antes de realizar cualquier acción tiene que pedir un certificado médico, no sé, o sea, la verdad que bueno, vemos que la Cámara de Casación rechazó el pedido de apartar a 2 jueces y los fiscales realizado por Cristina Elizabeth Fernández. Le encanta que le digan Elizabeth, me dicen. Y los pedidos que hizo Cristina, recordemos el caso, los jueces Gorini, aunque le mandaron un mensaje mafioso, porque mandar fruta en la jerga mafiosa significa te voy a pegar un tiro en la cabeza, y el otro era el de, bueno, los dos casos era por que tenían antecedentes familiares de militares que después se demostró que no habían participado en ningún acto durante la etapa de las dictaduras militares. Y vamos a una pausa, que nos están haciendo gestos. 18:30, 29 grados, punto. 4 décimas tarde, tórrida en la ciudad de Buenos Aires. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. (18:32) y hoy cuando comenzamos el programa yo mencioné algunas de las novedades judiciales, y ahora con lo que vos acabás de decir respecto de, o sea, el pedido de apartamiento de parte de Cristina, me parece que ya teníamos en claro que no iba a prosperar, ¿no? Querer apartar a los jueces y a los fiscales encima en medio de esta altura del juicio realmente es tremendo. Son chicanas exclusivamente que se hacen para bombitas de humo, fulbito para la tribuna, como decimos en la jerga futbolera, que exclusivamente se hace con el claro propósito de, vos si no somos abogados, generar maniobras dilatorias, pero en este caso lo que se busca es generar en la opinión pública que la gente, a lo mejor no muy informada, viste, Gorini está casado con el padre de Gorini y tal cosa, Jiménez Uriburu tal otra cosa, y se demostró que era todo mentira. Esta mujer es una psiquiátrica mentirosa serial. Llegó a decir en un momento dado, habló de un jugador de fútbol, Chancalay, que ese Chancalay es un narco. Y dijo, Chancalay creo que es un jugador que juega en Racing, o sea que dice cualquier liviandad, es un irresponsable. Por eso a mí cuando me dicen, no es brillante, sí, bueno, hay gente que es brillante para el mal,
Pero acá ya es una cosa... ahora estamos viendo también de que el fiscal apeló el sobreseimiento de Pablo Moyano, que por supuesto está el salvaje, como le dicen, diciendo disparates. Porque bueno, es así esto, ¿no? Cuando un país ha perdido el rumbo, mira, hace muchos años yo lo recordaba con Ricardo Gilavedra, con Pablo Tonelli, con el periodista Ignacio Zuleta, un país que perdió el rumbo, un país que hace muchos años Carlos Nino, un gran filósofo, en muchas situaciones lo consideraba un mentor de Raúl Ricardo Alfonsín, escribió un libro que se llama Un país al margen de la ley, donde señalaba que la intoxicación de leyes que nosotros tenemos no sirvieron para corregir el rumbo de ciertas conductas. ¿Por qué? Porque hay enraizado en el argentino lo que se llama la anomia, vulgarmente conocida como picardía criolla. Esto es lamentablemente lo que nos pasa a los argentinos. Digo lamentablemente porque a nosotros todos nos duele la Argentina. Y uno ve, ahora viene el día de la lealtad, y uno ve que... ¿Más abache al día de la lealtad? No, porque no sé lealtad con quién, pero... lo llamó a un dirigente justicialista 71 de octubre, porque era la inversa del Día de la Lealtad, porque siempre traicionaba a todo el mundo. Bueno, pero así estamos. Lo que esperamos en algún momento que esto cambie, porque este populismo que nos ha invadido es muy nocivo. Yo estaba escribiendo el otro día, si me permitís... Le permito. Que saque su libro, saque... No. Unos apuntes que garabateé con el tema de lo que es el populismo, porque muchas veces se habla con cierta liviandad del populismo, y después vamos a hacer un repaso también de los ministerios que tenemos, un trabajo muy interesante que hizo la doctora Batallán, María Luján. El populismo, lo primero que salta a la vista es que los políticos populistas trazan siempre una distinción tajante entre el pueblo y el antipueblo, entre la patria y la antipatria. Ellos representan al pueblo y a la patria. Todos los demás somos personeros del antipueblo y la antipatria. Los nombres varían. Ahora está de moda en cierto sector político de la Argentina llamar a los otros la casta. No se trata solo de que los otros tengan ideas equivocadas, es más que eso. Se predica que no solo están equivocados, sino que desean el mal, que se sienten animados por una innata perversidad. Además, el populista carece de ideas concretas y precisas. Su programa de gobierno no pasa de un catálogo de buenas intenciones aspiracionales, con las que nadie podría estar en desacuerdo. Si uno le pregunta a un kirchnerista, por ejemplo, acerca de sus diferencias con Juntos por el Cambio, seguramente dirá que a diferencia de estos, ellos quieren que el país crezca y que no sea para unos pocos. De acuerdo a este criterio, quienes votan por Juntos por el Cambio, no menos del 40% de los argentinos, somos suicidas. La diferencia se agiganta cuando entramos en el terreno económico. El populista promueve el proteccionismo en lugar del libre comercio, el unilateralismo frente al multilateralismo. Un aspecto fundamental del populismo es promover medidas que supuestamente benefician a la mayoría de la gente, pero que a la larga la perjudican. Pero el horizonte del populista es muy corto. Le basta con que se registren sus buenas intenciones. Si la realidad luego la frustra, bueno, peor para la realidad, como decía John Locke. Decía, si la realidad no coincide con mi verdad, peor para la realidad. Algo habrá pasado en todo esto porque alguna mano negra habrá habido de los poderes concentrados, del neoliberalismo, de la embajada, de la sinarquía internacional, que habrá impedido que leyes tan favorables para el mayor número tengan consecuencias desastrosas. En estos casos, en lugar de rectificar tales medidas, se las suele profundizar. Hay un encarnizamiento terapéutico. Hablábamos nosotros de las locaciones, y en nuestro país justamente la regulación de las locaciones ilustra bien esta modalidad.
Tenemos un siglo de experiencia que demuestra que la excesiva intervención del Estado en el mercado locativo termina perjudicando a los inquilinos a los que se quiere proteger, porque esta acción estatal tiene la consecuencia no querida pero inevitable de retraer la oferta de inmuebles y de aumentar los precios de las locaciones, de los alquileres. Una ley, la ley 23.091 de 1984, recuerden, 1984 pasaron 38 años, promulgada por el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Voy a emitir lo de Ricardo, voy a decir Raúl Alfonsín porque no me gusta que alguno lo pueda identificar con su hijo, que sus luces son, por cierto, muy pobres. El gobierno de Raúl Alfonsín se había hecho cargo de esa realidad y solo determinaba una regulación mínima de las locaciones, dejando amplio campo a la libertad contractual y al ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, estableciendo además beneficios impositivos para promover la construcción de viviendas con destino a la locación de casa-habitación. Esta ley, repito, 23.091, funcionó magníficamente bien hasta que los vagos populistas inundaron el recinto y algunos creyeron que había que hacer algo, había que modificar algo, como si dijéramos el sol en lugar de salir por el este debería salir por el noreste y en lugar de ponerse por el oeste debería ser por el sudoeste. Disparate mayúsculo. Pero siempre aparecen estos cráneos, y no son potestad exclusiva, sí, absolutamente unánime en el frente de todos, pero siempre aparece alguno con alguna de estas ideas en algunas fuerzas políticas opositoras. Y claro, sobre la posterioridad de nuestro gobierno, cuando se hizo esta norma que se pretendió beneficiar a los inquilinos, los terminó perjudicando. Esta norma, la de Alfonsín, cuando yo advierto esto, antes, y no quiero ser autorreferencial, antes de irme del Congreso, volví a presentar la jornada, porque me pareció una norma espectacular. Establecía el principio de autonomía de la voluntad de las partes y regímenes tributarios absolutamente beneficiosos para las construcciones de vivienda, repito, destinadas a casa de alocación con fines de casa-habitación, y que establecía desgravaciones en la compra de materiales, desgravaciones que se podían hacer en las transferencias de dominio de los inmuebles, siempre y cuando su destino fuera por un lapso de 8 años interrumpido o de 4 años ininterrumpido, afectadas a ese objetivo. El resultado de intentar favorecer a los inquilinos, esa ley, aclaro, con un grupo de diputados muy numeroso de Juntos por el Cambio la votamos en contra, el resultado fue un incremento del precio de las locaciones muy superior al que hubiera ocurrido de haber dejado libre el juego de la oferta y la demanda. En lugar de desandar el camino, ahora se presenta un proyecto de ley para que el Estado alquile forzosamente las viviendas que no están alquiladas. Y acá vamos a decir que esos inmuebles por más de 90 días. El que está atrás de esta iniciativa es un cráneo que se llama Gervasio Muñoz, que se autotitula presidente de una fantasmal asociación denominada Inquilinos Agrupados, que más bien se debería llamar Asociación de Lucha contra los Inquilinos. El proyecto no es solo groseramente inconstitucional por violar el derecho a propiedad, sino que es impracticable. ¿Cómo voy a hacer yo para evitar que mi casa pase temporariamente a poder del Estado si está vacía? ¿Quién me va a decir a mí que la propiedad está vacía? Un vecino. Exactamente. El vecino de la casa tiene la potestad de denunciarme si yo tengo la casa vacía. Más estalinismo que esto, imposible. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Como soy tramposo y tengo que trampear la ley, porque si no me quedo sin la libre disponibilidad de mi propiedad, voy a dejar prendido, aun cuando tenga que pagar una tarifa suculenta, voy a dejar prendido las luces de mi casa, voy a generar un movimiento, mandaré a alguien a que vaya a pernoctar 2 o 3 veces por semana para que se
evidencie que esa casa está siendo ocupada. Fíjense ustedes lo que estoy señalando por no dejar que las cosas fluyan naturalmente. Toda objeción, pero estas consideraciones no inhiben, por cierto, a los populistas, porque su discurso no está hecho de argumentos, sino que está hecho de consignas fáciles. Lo peor, Alfonsín, ya que estamos hablando tanto de él, Alfonsín tenía una frase que decía: lo peor es discutir con un populista, que el populista no tiene razones, el populista no tiene datos, el populista no tiene nada más que clichés, frases huecas, consignas a las cuales se aferró y que son sofistas. Eso es lo que ocurre. Toda objeción que uno funde en criterios racionales, en especial las vinculadas a las formas o procedimientos que son los pilares del Estado de Derecho, va a ser desestimada como una chicana propia de quienes no están inspirados por la voluntad de las partes, para la que la Constitución y las leyes son obstáculos antes que canales imprescindibles para la convivencia democrática. Por eso, para sus cultores, los cultores del populismo, estamos hablando, la democracia directa y plebiscitaria sustituye a la democracia representativa. Es un alzamiento contra la Constitución Federal. Los populistas podrán ser de izquierda o de derecha y a veces son ambas cosas sucesivas simultáneamente. Por eso es un error cuando se los quiere analizar ideológicamente. El peronismo en esta materia ha sido un campeón del populismo latinoamericano, porque es capaz de expresar sin ningún escrúpulo los discursos más contradictorios. Pensemos en Perón, pensemos en Menem, pensemos en los Kirchner. Pero ahora interrumpo el monólogo o el editorial que estábamos haciendo para recibir a un gran amigo, que es el diputado nacional con quien tuve el gusto de compartir 4 años, o 2 años, mejor dicho, la bancada de Juntos por el Cambio, que es Ricardo Borgiale. Querido Ricardo, buenas tardes y gracias por atendernos. Sé que estás en sesión. Hoy había estado con dos amigos, con Pablo Tonelli, con Fernando Iglesias y con Jerry Milman en la Embajada de España, y se fueron corriendo para la sesión. Y contanos qué es lo que está pasando ahí. Hola, ¿cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, nada que tenga que ver con la cuestión de fondo, a pesar de que se ha aprobado una muy buena ley como esta, el Registro Nacional de Barrios Populares, una iniciativa que nace allá en nuestro gobierno, ¿no? En el año 2016, donde se legaliza todo lo que tiene que ver con los barrios populares, se le da asentamiento, titularización de la tierra, mucha gente que no tenía. Así que estos son las preliminares de lo que va a ser, entiendo yo, el gran tema el día 26, que es el presupuesto nacional. Exactamente. Ahora, Borgiale, ¿cómo le va? María Luján Batallán lo saluda. Hola, María Luján. ¿Cómo está? Hay, justamente en función de lo que es el presupuesto nacional, mucha incertidumbre, porque tengamos en cuenta que, por lo menos en el día de hoy, estamos viendo que están celebrando la obtención de parte del BID de $700 millones, que para un país $700 millones, con todo respeto, no es nada, y es algo que ya el Banco Interamericano de Desarrollo ya lo había otorgado, en realidad hasta diciembre ya se había otorgado. Obviamente había que cumplir algunas de las pautas, más o menos algo se cumplió y por eso se otorgaron estos 700 millones. Pero tengamos en cuenta que el presupuesto que se va a votar, saben los diputados, tienen en cuenta que es una irrealidad y es una cosa que es fantasmal. A ver, si yo lo comparo, María Luján, con el presupuesto del año pasado, digamos del año 2022, pero sí, que lo votábamos en el 21, han mejorado en cuanto a las estimaciones macro, ¿no? Recordemos que aquel presupuesto tenía un 33% de presupuesto de inflación, vamos a llegar al 100%. Nosotros estamos ajustando algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo, fundamentalmente en el tema energía. Hay algunos artículos que son controvertidos, la posibilidad de hacer que Nación retenga los fondos a las provincias para el pago de deudas de CAMESA. Sí creemos que hay que pagarle a CAMESA, porque esa es la realidad, y las distribuidoras no lo están haciendo, y las distribuidoras son todas provinciales. Otro de los puntos centrales en esto es
el pedido del gobierno de tal cual está tal cual se lo votaron en el 2019, de prórroga de facultades delegadas para subir retenciones. Nosotros no vamos a autorizar subir retenciones de ninguna manera. Ese es el famoso artículo 96, ¿no? Ese es el famoso artículo 96, Jorge. ¿Sí? Entonces, es un artículo que está dentro de la justicia, ya con algunos planteos de productores agropecuarios, que ha tenido fallos de varios jueces en primera instancia por la inconstitucionalidad, porque recordemos que al no haberse dado la prórroga a las facultades delegadas, hoy, y vos sabés esto mejor que yo, al caer la norma delegante, cae la norma que dio origen al haber caído la norma que dio origen a la facultad de fijar derecho de exportación, cae la norma. Así que esos son los puntos centrales que nosotros vemos hoy en esta materia. Bueno, vamos a proponer, por supuesto, algunas sugerencias en cuanto a modificaciones en el presupuesto, y después veremos qué vamos a hacer. Pregunta, ¿a cuánto calculan la inflación, el nuevo presupuesto? El nuevo presupuesto estima una inflación del 60%, un dólar... si te digo que Rubinstein, el secretario Rubinstein dijo que estima que la inflación en realidad va a ser un 40%, pero las consultoras privadas estiman una inflación casi en el 80%, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que se puede ver, qué es lo que se puede analizar. Yo no creo que debamos hacer una cláusula gatillo en el último trimestre, porque ya nos vamos a noviembre del año 2023, así que habrá que seguir muy de cerca eventualmente la ejecución presupuestaria para saber cómo viene la inflación. Pero hay una cosa que, más allá de los 700 millones que hacía referencia Luján, es un gobierno que no existe en el mundo la cantidad de tipos de cambio que hay en Argentina. Tremendo. Tiene una imaginación. Sí. Tenemos el dólar Coldplay, el dólar Coldplay es una paquetería, porque te quiero decir, ¿no? Totalmente. No me digas, se le escapó el dólar Guns N' Roses que estuvo hace poco. Pero en serio, tenés el dólar Coldplay, el dólar Qatar, el dólar trigo, el dólar maíz, el dólar carne, el dólar soja. Es decir, es imposible que cualquiera pueda pensar e invertir en la Argentina. Ahora, ¿por qué es todo esto? Porque han despilfarrado los recursos en la Argentina. Porque no fueron capaces, si consideraban, y como era obvio, que había que hablar con el fondo, hay 8.000 millones de dólares que se le pagaron al fondo, que se podría haber acordado, pero tenían una visión, si querés, de centro de estudiantes o de universitarios en la prédica contra el Fondo Monetario. Eso nos costó muy caro. Al tener esta brecha cambiaria, no te van a ingresar fondos de ninguna manera. Nadie viene a invertir en la Argentina, porque imagínate, vos traes $10, adentro vale 300 pesos, pero el Banco Central te los pide y te da 150. Creo que es un problema. La actividad económica se está paralizando. ¿Por qué? Porque la industria no tiene dólares para importar. Importan 4 amigos del gobierno con un dólar a 150. Sí, y aparte las restricciones que todos los días se van sumando, que pareciera como que son poquitas cosas, pero días atrás también asistíamos a que entre las restricciones estaba todo lo que tenía que ver con software de computación, digamos, todos elementos que se van necesitando, que son importantísimos para poder seguir desarrollándonos, y esto trae como resultado que atrasamos siempre. Es imposible pensar en que un país puede avanzar sin importar. En la Argentina hay una visión, me pasó cuando estaba en el ministerio, que hay una parte de Argentina que te dice tenemos que exportar, pero cuando le decís que vas a hablar con un ministro de otro país, el ministro de otro país te dice, bueno, yo quiero venderles tal cosa, y ahora tenés que decir, según esa parte de la Argentina,
No, yo no te puedo comprar nada. El mundo vive de una integración y de un intercambio comercial. No existen los países netamente exportadores o los países netamente importadores. No hay eso. Entonces, en esta concepción argentina de la sustitución de importaciones, es una falacia. ¿Por qué? Porque el 67% de los productos que se importan no se fabrican en el país. Entonces, ¿cómo vamos a sustituir importaciones si no las fabricamos en el país? Y si las fabricamos, hay muchas que por su calidad, por su costo o por otras cuestiones, conviene comprarlas de afuera y conviene incentivar la nanotecnología, la biotecnología, la producción de alimentos o las otras cuestiones que somos mucho más competitivos. Claro. Bruguiaile, es realmente tremendo, es tremendo que todavía tengan que seguir, lamentablemente, la gente del campo mendigando para poder tener un tipo de cambio, y que ya no es un tipo de cambio, porque en realidad esto de los tipos de cambios también es prebendario. ¿Por qué? Porque a mucha gente le favorece o encuentra la beta para agarrarse y asomarse a un tipo de cambio determinado en perjuicio de otro sector, porque quien tiene el privilegio de tener un tipo de cambio es porque otro sector no lo tiene. Entonces, realmente no sirve. María Luján, todos debiéramos saber cuánto vale un dólar. Seguro. Un dólar vale 300 pesos. No debiera haber sectores, porque si vos le preguntás a alguien, le decís, che, ¿cuánto estás exportando? $100. Y debieras decir, bueno, voy a cobrar 30.000 pesos. ¿No? Claro. Entonces vos tenés que decir, para, y vos exportaste. ¿Y qué exportaste? Y depende de lo que exportaste, el dólar vale tal o cual cosa. Entonces, si sos amigo, vale una plata, y si no sos amigo, vale otra plata, o si sos importante, o si no sos importante. Yo te pongo un caso. Nosotros estamos perdiendo una competitividad internacional en materia de producción agropecuaria. Un paraguayo que vende soja pone 1 kilo de soja y un argentino tiene que poner 3. Y la tecnología que adquirís es una tecnología que se paga en el mundo. Es decir, que le cuesta 3 veces menos a un paraguayo que a un argentino, le cuesta 3 veces menos a un boliviano, a un uruguayo o a un brasilero. Es decir, perdimos competitividad. Nos está pasando con la yerba mate. Hoy hablaba con unos yerbateros de Misiones. ¿Qué está pasando? El principal exportador argentino de yerba mate, ¿sabes a dónde se fue? A Paraguay. No te puedo creer. Claro. No te puedo creer. O sea, claro. Nosotros, o sea, a ver si se entiende, a ver si una vez por todas. Lo que pasa es que a este gobierno le queda poco, porque termina el año próximo, y por otra parte no van a hacer nada para que no sigan pasando cosas como esta, para que se sigan yendo empresas, para que se siga yendo un exportador de yerba. A ver, la producción de yerba mate se sustenta en el consumo interno y en la exportación. Ha hecho esta gestión una resolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate donde se prohíbe plantar más de 5 hectáreas adicionales a las que tenía. ¿Por qué? Porque cree que subiendo los precios internos va a subir el precio al tarefero, se llama al cosechero, a los pequeños productores y a los cosecheros. En realidad, si vos sembrás y ganás mercados internacionales, vas a ganar por volumen, vas a ganar bien, porque pero se va este inversor, el más importante que tenemos en Argentina, el principal exportador de Argentina. ¿Por qué? Porque en la Argentina tiene que exportar yerba a $2.50 y de Paraguay exporta a $1. ¿Por qué? Porque en la Argentina, al tener esta brecha cambiaria, tenemos inflación en dólares. Realmente tremendo. Tremendo. Mi querido amigo, nos tenemos que despedir ya porque nos está corriendo el noticiero. Simplemente decirte muchísimas gracias, Ricardo. Y vi algo muy lindo que transmitíselo, si la ves a Silvia, a los Penato. Vi algo muy bueno que decía, lo llaman dólar Qatar, pero es el dólar afectos. Y cierro esto porque mi compañera acá, la doctora Batallán, abogada como yo, tiene también este tema,
porque tiene el único hijo que está viviendo, jovencito, 21 años, que está viviendo en Europa, está estudiando ahí economía, ya terminó. En París. En París está ahora. Ahora está en el posgrado. Y entonces decía, lo llaman dólar Qatar, decía los Penato en un tuit, muy bueno, decía, sí, lo pero leí. es dólar afectos, porque dice los que no pueden ver tíos o sobrinos. Así que eso me parece que también es otra ferocidad de este gobierno que tenemos y que nos va a dejar una deuda, una herencia realmente demasiado gravosa. Pero hay que decirlo desde el primer día, así lo recibimos. Este es el Estado del Estado y no en libros, sino que quede bien registrado visualmente. Gracias por la nota, gracias María Luján. Te mando un abrazo, Jorge, enorme. Y bueno, se te extraña en la cámara. Bueno, gracias, yo también los quiero mucho y los extraño. Chao, Ricardito, gracias. Chao, chao, un abrazo. Ricardo, Chao, María Luján. Y como siempre nos corre la hora, nos corre nuestro querido Gerardo. Yo veo por la televisión que 18:59 recién, pero acá nos están sacando rápido del aire. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau, Gerardo. se despide María Juan. Nos encontramos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Buena semana.